San Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11, por favor. Voy a darle seguimiento a la serie Los Milagros de Jesús. ¿Cuántos nos hemos nutrido hasta el momento, mis amados? ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien que diga, sí, yo he recibido mucho de parte del Señor? ¿O habrá alguien que no ha recibido nada aún todavía? ¿Será? ¿Qué creen ustedes? Todos recibimos, ¿verdad que sí? Qué bueno. Hoy no va a ser la excepción, mis hermanos. Abra su corazoncito, ¿ok? Yo le doy lectura a San Lucas capítulo 5 del 1 al 11 y usted me va siguiendo. Para los que les gusta anotar este tema, le titulé La Gran Pesca. Nomás que miré la necesidad de dividirlo en dos, porque el tema es muy, pero muy vasto, completo, muy interesante, hermanos. Yo, en lo personal, me he deleitado, me he nutrido muchísimo, ¿verdad?, en todas las enseñanzas. Y bueno, esta es la número 20. Y bueno, me miré en la necesidad de dividirla en dos, porque a mí me dejó completamente asombrado, ¿verdad? Para bien, lógicamente. Bueno, entonces, la gran pesca, tema número 20, parte 1, por favor, para los que anotan, porque para la próxima voy a dar la parte número 2. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga a mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y el versículo número 11: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este es uno de los eventos muy interesantes y especiales, como todos los que la Biblia menciona, en el cual Jesús volvió a demostrar su autoridad por sobre toda la creación. ¿Cuántos reconocen a Jesús como el Creador por sobre todo, mis amados? Lógicamente había propósitos para sus primeros discípulos. Era un grupo de pescadores, por cierto. ¿Habrá aquí pescadores? Si usted me dice no, entonces no es cristiano, porque todos los cristianos somos pescadores. Al parecer, antes de que Jesús realizara este prodigioso milagro, estas personas ya habían recibido un previo llamado, ya se conocían con el Maestro. Ahorita voy a leer algo. Ellos ya tenían cierto conocimiento de quién era Jesús, de quién era el Mesías. Ya habían aceptado su llamado, ya habían iniciado cierta relación, y bueno, ya tenían, ¿no?, ciertos roces íntimos, según lo que nos comparte San Juan 1, del 35 al 42. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista, dice la Biblia, que bautizaba en un lugar al otro lado del Jordán? Había una región llamada Betábara, y narra la Escritura que vio venir a Jesús, y cuando lo miró enseguida dijo: este es el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Bueno, esa fue la primera mención, según lo que les dije, San Juan 1:35 en adelante. Pero al otro día cuando miró una vez más venir al maestro que andaba por ahí, volvió a mencionar la misma frase diciendo: he aquí el Cordero de Dios. Entonces narra las escrituras que lo oyeron dos de sus discípulos de Juan el Bautista, y cuando lo oyeron hablar, decir que este era el Cordero de Dios, le siguieron y le preguntaron: maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde habitas? ¿Dónde vives? Y Cristo Jesús, de una manera amable y amorosa, les dijo: vengan y vean. Bueno, de ahí se inició la relación con estos hombres, que de hecho, cuando dice que la escritura que enseguida, bueno, los invitó a quedarse, no me voy a adelantar, los invitó a quedarse. Solamente quiero subrayar que entre estos dos discípulos de Juan el Bautista estaba Andrés. ¿Quién era Andrés, Marco? Era el hermano de Pedro, hermano de Simón Pedro. Él era discípulo de Juan el Bautista. Escuchen bien, ¿verdad? Narra la escritura que al primerito que le dio la noticia de que había mirado al Cordero de Dios fue a Pedro, su hermano. Estoy hablando lógicamente de Andrés, el hermano de Pedro. Le dijo: ¿sabes qué, hermano? Voy a parafrasear. Acabo de encontrar al Mesías, al enviado de Dios, y a mí eso me dice que lo estaban esperando, hermanos. Sí, eran pescadores, eran judíos, conocían las escrituras así como usted las conoce. Y él dijo: ¿qué crees, hermanito Pedro? Ayer me quedé nada más ni nada menos con el que dice la Biblia que es el enviado de Dios a salvar a todo el mundo. ¿Cómo ves? Llámame. Dice la Biblia que lo llevó, ahí está escrito, no me vayan a creer a mí, crean en la Biblia. Y cuando lo llevó hacia Jesús, lo primero que hizo Jesús, ¿saben qué fue, hermanos? Ponerle un nombre. Le dijo: Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Acuérdense que el Señor Jesús hablaba arameo, hermanos. El arameo fue un idioma que los judíos adoptaron en sí, ¿no? Descendencia de otros pueblos, lógicamente, ¿no? Pero ellos lo adoptaron, incluso ellos luchaban por guardar ese idioma, ¿verdad? Ellos lucharon muchísimo. Él dijo: Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, porque, bueno, Cefas y Pedro significa lo mismo, pero no me voy a adelantar. La palabra Simón es una palabra que, según los conocedores, significa Simeón en el hebreo. Acuérdense que ese es el idioma de los judíos. Pero, ¿por qué le dijo Simón y no Simeón? Bueno, la cultura helena es nuestra comadre. Helena, cuando hablo de la cultura helena, es todos aquellos que, sin ser griegos, adoptaron el idioma, adoptaron también las costumbres y adoptaron las culturas de los griegos, que el Imperio Romano fue el que metió a Israel. No han leído la historia, los invito. De hecho, hay una guía que yo recomiendo mucho, Usos y Costumbres de la Biblia. Hay muchísima información acerca de la cultura helena. Todos los que adoptaron las costumbres, el idioma y la cultura de los griegos se les considera helenizados o helenizantes, ¿no? Por eso ya no le decían Simeón, sino Simón, por la cultura que estaba, en este caso, rigiendo en aquella época. Te llamarás Cefas. Cefas en el hebreo significa piedra, mis amados, y es lo mismo que significa Pedro en el griego, Petros, un trozo de roca. Incluso en el latín, Pedro significa también Petrus, ¿verdad que sí? Un trozo de roca. Si yo les hago una pregunta, mis amados, si usted y yo hubiéramos tenido oportunidad de mirar a Jesús, ¿qué nombre nos hubiera puesto? Pedro lo miró, a Simón le dijo: ahora te vas a llamar
Cefas, te vas a llamar Pedro, un trozo de roca. Si a usted, a mí, hubiéramos tenido la oportunidad de mirar a Cristo Jesús, mis amados, ¿qué nombre nos hubiera puesto? ¿Qué nombre usted creería que le hubiera puesto el Señor Jesús? El Señor hablaba de firmeza, hermanos. Acuérdense bien que la piedrita, una piedra, habla de solidez. De hecho, usted y yo, como nacidos de Dios, narra Apocalipsis 2:17, que Dios nos va a dar un nuevo nombre. Dice, yo les voy a dar una piedrecilla blanca, y en esa piedrecilla habrá un nuevo nombre para todos aquellos que hemos nacido de Dios. Y quiero subrayar la palabra piedrecilla. Dios quiere que seamos sólidos, mis amados. Dios quiere solidarizarnos en Él, que Él es la roca eterna, ¿verdad? La roca firme. Lamentablemente, a veces usted y yo, por nuestra libre voluntad, escogemos mal. Y no indagamos, ¿verdad? No fundamentamos, no anclamos en la palabra del Señor para que nuestras vidas sean firmes, ¿no? Lastimosamente, pues a veces nuestras vidas con facilidad se deshacen, ¿verdad? A veces nuestra vida, nuestro carácter con facilidad se quiebra así como un barro, ¿verdad? Cristo Jesús quiere que formemos nuestro carácter, hermanos. Él quiere, ¿verdad?, que no seamos movidos, así como dice la Biblia en San Lucas 6:48. Dice la Escritura que cuando llegaron esa inundación que comenzó a golpear la casa, que debido a que estaba fundado en la roca que es Cristo Jesús, no se movía. Y eso es lo que quiere Cristo, hermanos, porque miren, hoy en la iglesia hay muchísimas caritas que ya no vemos. Y qué bueno si se fueron a otra iglesia donde le están predicando la palabra, ¿verdad? Qué bueno. Esa es mi oración, de hecho, para todas las personas que se han ido, ¿no? Que hayan llegado a un lugar donde se les esté predicando la palabra del Señor. Qué bueno, ¿verdad? Yo le doy gloria al Señor. Pero lo triste es que se fueron muchos de ellos, mis amados. Que X situación empezó a golpear y se nos fueron. Cristo Jesús les dice, yo quiero que te llames, o te llamarás, mejor dicho, Cefas, roca, firme, piedrecilla firme, ¿no? Voy a agarrar el ejemplo de lo firme. Dice la Biblia en el capítulo 1 que acabamos de leer, en el capítulo 5, versículo 1, que aconteció que Jesús, estando junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra del Señor. Vamos a comenzar a obtener principios. El lago de Genezaret era también conocido como el lago de Tiberias, el mar de Tiberias, o también era conocido como el mar de Galilea, según San Juan 6:1 o San Juan 21:1. Este mar, o un lago grande, era conocido porque era alimentado por el río Jordán, eran aguas dulces, hermanos, eran aguas dulces buenas para beber. Es considerado mar por su extensión territorial. Se dice, ¿verdad?, que donde comenzaba a entrar el agua, donde entraba el agua, donde embocaba el agua, hasta la orilla, ¿no?, hasta donde se desembocaba el agua, tenía una extensión por lo menos de 22 kilómetros, hermanos. Por eso era considerado mar. Y en su extensión máxima, acuérdense bien que digo extensión máxima, porque bueno, la orilla puede estar así, ¿no? Aquí está más angostito, aquí se abre más, aquí se angosta un poquitito más. En su anchura más amplia, tenía 12 kilómetros de ancho. Bueno, 22 por 12, bueno, era un gran lago, ¿verdad que sí, mis amados? Por eso era considerado mar. Pero pónganme muchísima atención, hermanos. No digo ahí nomás para embellecer la enseñanza, sino para obtener principios. Eran aguas que eran abundantes de peces. Escúcheme bien, eran aguas que tenían abundantes peces. Y por tal razón, en la época de Jesucristo, la gente de Galilea tenía una buena fuente de trabajo, en base a la pesca. Incluso los que saben comentan que en este mar inmenso existían por lo menos 22 especies de peces.
Imagínense. Entre ellos estaba un pez, se conoce el pez como siluro, que es familia del pez gato. ¿Cuántos han escuchado el pez gato aquí en Minnesota? El pez gato, el catfish, ese pez se encuentra en las aguas de aquí de Minnesota. ¿Ah? Bueno, había una especie ahí en ese mar que era familiaridad del pez gato. ¿A cuántos les gusta la pesca, por cierto? Yo pregunté en el principio, ¿habrá pescadores? Si tú me dices, a mí me gusta la pesca, Marco, qué bueno que te guste la pesca. Pero hoy el Señor quiere recordarte que a lo mejor hay una pesca que deberías de hacer, pero ya se te olvidó. Dice la Biblia, en el versículo 1 que acabamos de leer, capítulo 5, que el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué, mis amados? Para oír palabra del Señor, punto número 1. Qué bonita causa, ¿verdad que sí? Qué tremenda manifestación. Yo diría, qué inigualable motivo, qué incomparable propósito, mis amados. Escuchar la palabra de Dios. La gente se amontonaba. Hoy lastimosamente se mira todo lo contrario. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Donde se predica la palabra del Señor, la gente ya no se amontona. La gente, de hecho, ¿verdad? Se ofende, se van. Se sienten agredidos, se sienten incómodos, sienten una carga por venir a escuchar la palabra del Señor. Y ahí la Escritura dice todo lo contrario, hermanos. Qué bonita manifestación, ¿verdad que sí? Yo le hago una pregunta, cristiano. ¿Cuál es la condición o la expectativa al saber que usted y yo venimos a escuchar la palabra del Señor? ¿Cuál es mi condición? ¿Te importaría llegar a lugares así como que la gente se amontona, en donde la gente te apriete, donde tal vez no existen las mejores comodidades? A lo mejor, ¿verdad? Es bajo techo, caliente, a lo mejor allá en la intemperie, fuera está frío, está muy airoso, yo no sé. Tal vez las condiciones no sean las mejores. Sin embargo, mis amados, el corazón está dispuesto a cualquier tipo de condiciones con tal de escuchar la palabra del Señor. Yo les mencioné hace tiempo, ¿verdad que sí? Que hay gente que camina por escuchar la palabra de Dios, hermanos. Y vaya que camina kilómetros, camina muchísimos kilómetros. Hay gente que maneja kilómetros para llegar a escuchar la palabra del Señor. Yo les comenté de una familia que Dios permita que la tengamos aquí, ¿verdad? Una familia que tiene que manejar 5 horas en el estado de Illinois, mis amados, para llegar a la reunión que tenemos allá. 5 horas de manejo, mis amados. ¿Cómo la ven? ¿Qué les parece? Son gente que necesita, ¿sí o no? Son gente que le hace honor a los principios que Dios estableció. Dice la Biblia que el gentío se agolpaba para oír. No dice que iban a repartir sándwiches, ¿verdad que no? No dice que iban a dar becas ahí. No dice que iban a dar ayudas monetarias para pagar la renta, ¿verdad que no? Dice para oír la palabra del Señor. ¿Cuántos se deleitan cuando escuchan la palabra del Señor, por cierto? El salmista, en una porción bíblica, y en el Salmo 119, 103, dijo: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Pero hoy día, mis amados, parece que ya se perdió esa dulzura en el cristiano. Hoy día, ¿verdad? Parece que eso único e incomparable, que es el sabor de la palabra del Señor, como que ya no se disfruta en el corazón del creyente, como que, yo no sé qué pasó, ¿no? Recordemos muy bien que cuando alguien está enfermo, especialmente del sentido del gusto, hermanos, cuando el sentido del gusto está atrofiado, cuando el paladar ya no siente, ya no disfruta lo delicioso y lo deleitoso, hay un problema, hay un problema, hermanos. Yo no sé cuántos han tenido una gripa, por cierto, una gripa de esas que a muchos los echa hasta la cama, ¿verdad que sí? Una gripa constipada. Bueno, yo lo he experimentado, hermanos, pero yo no soy exigente para las comidas, ¿no? Yo me las como y gracias al Señor. Pero hay gente que dice: no voy a comer porque la comida no me sabe a nada. El paladar, ¿verdad?, está hasta cierto punto dañado, hermanos. El sentido del gusto, gracias, no siente, ¿verdad que no? Si está sabroso o no lo que te estás comiendo. Bueno, espiritualmente, mis amados,
muy probable esté dañado por ahí el paladar espiritual, yo no sé. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ya no amamos, ya no lo anhelamos, ya no lo buscamos, ya no nos nutrimos, y cuando venimos a que nos prediquen la palabra del Señor, pues hermanos, no hay interés. ¿Por qué? Porque el sentido del gusto está atrofiado, ¿no? Ya no la deseamos. Dice la Biblia ahí en el versículo 2 y 3, si usted está poniendo atención a lo que estoy leyendo, 5, 2 y 3. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Bueno, narra que los pescadores, después de una larga jornada de noche, comenzaron a lavar sus redes, a limpiarlas y a alistarlas. ¿Por qué? Miren, ellos las estaban alistando para la próxima jornada. Se dice, ¿verdad? Yo no fui pescador profesional, ¿verdad? Nomás era yo pescador cuando de repente me daba hambre, ¿no? Iba yo ahí a la laguna que está cerca de mi pueblo, y bueno, ahí le hacía yo el cuento, ¿no? Pero estos hombres eran conocedores, buenos pescadores, ¿no? De hecho, yo diría que fue un oficio desde siempre para ellos, ¿no? Antes de llegar a lo que Cristo Jesús les encomendó. Bueno, ellos tenían que lavar sus redes y ponerlas a secar, porque de otra manera se les iban a echar a perder. ¿Ok? No eran nomás porque, pues vamos a limpiarlas, ya que no. Tenían que dejarlas secando, limpiadas, sequecitas ahí, ¿verdad? Con el sol del día. Tenían que estar listas. ¿Por qué? Porque si no lo hacían, si no se lavaban, se pudrían, hermanos. Se rompían, ¿no? Y bueno, eso era la herramienta, con eso se ganaban vamos a decirlo, su vida, hermanos, ¿no? Esa era la provisión, ¿no? La herramienta, las redes. Y vaya que sí tenían que cuidarlas. Bueno, Jesús miró dos barcas y escogió la de Pedro, a quien le pidió el favor de usarlas, y Pedro, sin cuestionarlo, le dijo: bueno, te la voy a mover. También le dijo Cristo Jesús: muéveme la barca, Pedro, sepáramela poquitito, por favor. Lógicamente se entiende que Pedro también remó. Pedro estaba en la barca, él tenía que remarla junto con el maestro, ¿no? Y pues él era el profesional. No, apártamela, por favor. Ok, yo estoy aquí, maestro, usted predique. Sin cuestionar, él le despegó un poquito nomás de la tierra. Ok, y por consecuencia dice la palabra del Señor que inmediatamente comenzó a enseñar, ¿no? Ahí está la palabra del Señor en el versículo 4, en el versículo 3 dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose el maestro, enseñaba desde la barca a la multitud. Miren, ¿no? Bueno, dice la Biblia en el versículo 4 que cuando terminó de hablar, dijo a Simón, y quiero hacer un paréntesis ahí, cuando terminó de enseñar, porque la Biblia dice que estaba enseñando, ¿ok? Miren, San Marcos 1:16 nos narra que Jesús ya había llamado a dos parejas de hermanos que eran pescadores. Aquí le estamos presentando la número 1. Simón Pedro y su hermano Andrés eran pescadores. ¿Quién era otra pareja? Según San Marcos 1:16. Bueno, había otra pareja que eran hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, quienes incluso tenían más gente. Ellos contrataban más gente. Si usted lee Marcos 1:19 y 20, Zebedeo había contratado más jornaleros para pescar, hermanos. Eso me dice, ¿verdad?, que tenía así como un tipo compañía de pescador, ¿no? Bueno, sus hijos, llamados por el Señor, también eran pescadores. Cristo Jesús tenía ahí por lo menos dos parejas a quienes llamó a predicar la palabra del Señor, a quienes eran pescadores, ¿no? Bueno, San Marcos 1:20 y 21 narra que le siguieron estas dos parejas de hermanos, ¿ok? E incluso en una ocasión los llevó a predicar la palabra del Señor ahí en Capernaum. Y eso nos dice, ¿verdad? Eso nos asegura que ellos ya habían caminado con el Maestro, ya estaban experimentando lo que es el ministerio, ¿no?, a lo que Cristo Jesús los había llamado. Pero en esta ocasión, acuérdense bien que los milagros no son casualidades. En los caminos del Señor todo tiene un propósito, y aquí no era la excepción, hermanos.
No se trata nomás de sorprender a la gente por tremenda pesca, no, no, no. Se trata que entendamos, que aprendamos usted y yo, porque todos los milagros de Cristo Jesús no eran en sí para decir, wow, ¿quién será este hombre? No, no, no. Era para enseñar, era para una prioridad. ¿Ah? Y esa prioridad siempre, absolutamente siempre, le da gloria al Señor. A eso vino Cristo Jesús. ¿Ah? Bueno, Cristo Jesús comenzó a tratar con ellos, ¿no? Tenían que ser preparados. No eran apóstoles todavía, pero ya eran discípulos. ¿Qué es discípulo, Marco? Uno que aprende del maestro. Ya estaban aprendiendo del maestro, mis amados. ¿Ah? Ellos estaban ya siendo formados, forjados. Yo explicaba el jueves, para los que no vienen en el estudio bíblico los jueves, la palabra forjado es una manera, ¿verdad? Es una manera, ¿verdad?, de formar, en este caso, un instrumento, un objeto que cuando alcanza ya esas temperaturas calientes, o son presionados o son golpeados para darle forma. Y yo les decía, ¿cuántas personas no hemos experimentado la presión y el dolor en el cristianismo, hermanos? No te desesperes, te está dando forma el Señor. No reclames, te está dando forma el Señor, porque solamente a presión y a golpes es como entendemos, hermanos. Yo no estoy diciendo que vente para acá, vamos a hacernos un trabajo, no va por ahí el asunto. Yo digo que las situaciones son bien difíciles, hermanos, y vaya que si aprendemos. ¿Cuántos hemos hecho aprender a nuestros hijos a hablarles? A veces nos obligan a nuestros hijos a agarrar el cinturón, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? No es para masacrar ni para matarlos, ¿verdad que no? ¿Para qué es, mis amados? Para formarlos. También a golpes se forman, hermanos, pero golpes con amor, golpes con cierta intensidad, mis amados. ¿Ok? No vayas a lastimar a alguien y lo mandas al hospital y le digas que lo estás formando, hermano. No, eso es agresión. Eso incluso es considerado violación, ¿verdad? En este caso, abuso doméstico, y puedes ir a dar a la cárcel, hermanos. ¿Ah? Y me gustaría ir a visitar a alguien a la cárcel, pero no a ti por ser negligente, ¿verdad que no? Dice la Biblia que cuando terminó de hablar, no se me duerman. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, eso es bien importante, mis amados, sentarse a escuchar la instrucción de Jesús hasta que termine de hablar, sin interrupciones algunas. No debe de haber preocupación, Ahorita explico algo. Me siento delante del maestro sin barreras, sin excusas, sino más bien yo tengo que abrirme, hermanos, tengo que escuchar, tengo que meditar, reflexionar hasta que termine el maestro. ¿Ah? ¿Por qué, mis amados? Miren, ¿a cuántos les gusta dar instrucciones y que aún no te han explicado ni la mitad de lo que tienes que entender? Ah, sí, ya entendí, ahí nos vemos. ¿A cuántos les gusta tener gente así, hermanos? Espérense, todavía no termino. No, sí, es que ya te entendí. Siéntate, por favor. A mí me impresiona que la multitud no se movió, hermanos, incluyendo aquí a los discípulos. No se movió hasta que escucharan. Los discípulos de Cristo Jesús sí tenían pretextos para estar así. Miren. ¿A qué horas va a terminar el maestro? ¿A qué horas? No pescaron nada, hermanos. No pescaron nada. ¿Cuántos han distraído, por cierto, de que no fueron efectivos en X oficio y labor? Y ¿sabes qué, Marco? Lo que me pasó ayer. ¿Y de qué se trató la predicación? Pues ni sé, estaba yo aquí bien metido en mis asuntos. Ellos tenían motivos para desenfocarse, hermanos. Sin embargo, dice la palabra del Señor que le digo, Pedro, por favor, me la mueves poquitito, por favor, para que me sirva de plataforma. Voy a predicarle aquí a esta multitud. Sí, mi Señor. Y la Biblia no dice que Pedro estaba ahí con su remo, como, a ver, ¿a qué hora va a terminar el Señor? Por ese Señor, ya. A veces nos enfocamos, hermano. Yo no sé qué te esté desenfocando. Muy probable, ¿no? Porque hay ocasiones, hermano, ¿no? Yo no digo que tires el remo, Yo no sé qué te distraiga. Puede ser algo. Muchas veces, ¿verdad? Te dicen mucho, sí, ya entendí lo que me dijiste, solamente para evitarte e ignorarte. No quieren seguir las instrucciones. Por eso yo siempre les digo, hermanos, lleguen tarde a la instrucción bíblica. Eso fue lo que les digo yo siempre. ¿Verdad que no? Hermanos, lleguen a tiempo para escuchar la instrucción.
Lleguen a tiempo para adorar a Dios. Mucha gente no termina que se entregue la enseñanza y se van. ¿Qué estará pasando? ¿Será que me estará distrayendo algo? ¿Será que la pesca que hice anoche, como fue totalmente vana, no logré mis objetivos? ¿Será que me está distrayendo la pesca de anoche? ¿Qué los distrae, mis amados? Sin embargo, esta multitud, junto con los pescadores, escucharon hasta que terminó el maestro. No pusieron como prioridad lo que le había sucedido, porque a veces a usted y a mí nos suceden cosas. ¿Sí o no? Pedro, como pescador, tuvo razones para distraerse, hermanos, para desmoralizarse. No pudo pescar ni un charal, según la Biblia. No agarró ni un resfriado, como decimos en México. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Este oficio no sirve, mientras estaba la enseñanza, ¿no? Yo no sé por qué, tuve que ser pescador, y el maestro habla y habla. Es más, le voy a buscar precio, le voy a poner precio a mis redes, y si no las vendo mañana o pasado mañana, de plano las tiro mejor. No se distrajo, hermanos. No se distrajo absolutamente. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo, por cierto? ¿O qué hemos hecho? ¿Desesperarnos? ¿Desconectarnos? ¿Desaparecer de la vista del maestro? ¿O ayudarle a Dios, que es lo peor muchísimas veces? A veces le ayudamos a Dios, ¿no? ¿Verdad que sí nos atrevemos? Señor, pues no es suficiente para cubrir mis necesidades y te voy a ayudar. ¿Cuántos se han atrevido a ayudar a Dios, por cierto, hermanos? ¿Cuántas personas han sido prósperas cuando nos hemos atrevido a ayudar a Dios? Hermanos, escuchen bien lo que voy a decir. Usted y yo hemos sido llamados a obedecer. Dios no te llamó a ayudarle. Somos llamados a obedecer, no a ayudarle a Dios. Y muchísimas veces hacemos todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué les digo eso? Miren, hubo hombres en la Biblia que dejaron huella, así como usted, que su nombre no está en la Biblia, pero está en el libro de la vida y está dejando huella, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí está dejando huella? ¡Qué bueno! Hubo hombres en la Biblia que dejaron huella, entre ellos un hombre llamado Elías. Este hombre, dice la Biblia, que oró de parte de Dios, según Primera de Reyes 17, y se dice que no hubo lluvia por 3 años y medio, según Santiago 5:17. Y hubo una tremenda sequía en el pueblo de Israel, ¿no? Bueno, ¿saben lo que hizo Dios a favor de su siervo? Dice la palabra del Señor: vete, ahí, ¿verdad? Ahí enfrente del Jordán hay un rollo, hay un arroyo que tiene, pues tiene agüita, mira, vete para allá. Yo te voy a sustentar ahí con agua, ¿no? Le dijo el Señor: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dices tú, ¿qué? Dios no necesita ayuda, hermanos, ¿eh? Usted y yo tenemos la encomienda y somos llamados a obedecer, no ayudarle a Dios. Le dijo a los cuervos, hermano. ¿Habrá alguien aquí presente que recibió 1 kilo de cecina por una garza, un sopilote? ¿Habrá alguien aquí presente? ¿Usted cree que lo puede hacer Dios, hermanos? Por supuesto que lo puede hacer. Y te la trae desde Yecapixtla, Morelos, un lugar donde se habla que es la mejor cecina, de allá de México, muy probable. Sí, ingrese ahí al Google. Yecapixtla, Morelos. Excelente cecina, hermanos. Dios no tiene ningún problema, hermanos, para traerte 1 kilo a través de una garza o a través de un sopilote. Te lo trae. Pero ¿qué sucede, hermanos? Como somos llamados a ayudarle a Dios, hacemos otras cosas y no le creemos. Dice la Biblia, mis amados, para propios y extraños, que estos cuervos le traían pan y carne de mañana y le traían pan y carne en la tarde, mis amados. ¿Cómo la ven? Pan y carne, y bebía del arroyo. Y de repente que se seca el arroyo, ¿qué creen que hizo, hermanos? Narra la escritura, usted sabe más Biblia que yo, que le dio una orden: vete a un pueblo llamado Sarepta de Sidón. Yo he dado orden que te mantenga, que te dé manutención, que te sostenga una viuda. Dices tú, ¿qué? Pero si las viudas eran las personas que más necesidad tenían en aquella época, como hoy, ¿verdad? Muchas viudas.
Que a veces nos ponen la prueba, la muestra muchas viudas, ¿verdad que sí? Una viuda me va a sostener, mi Señor. O sea, ¿qué te pasa, pues? Dice la palabra del Señor que hizo todo exactamente como se lo pidió, y la harina de la tinaja de la que le hizo una torta no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, hermanos, conforme a la palabra que Jehová había dicho por parte de Elías, hermanos. ¿Cómo la ven? ¿Ah? Para Dios no hay ningún imposible. Usted y yo somos llamados a obedecer, ¿sí o no? Al pie de la letra. Dios no necesita mi consejo. Dios no necesita mi apreciación ni mi ayuda. Dios no necesita mis sugerencias ni mi impulso, hermanos. Yo sí necesito todo lo que acabo de mencionar. ¿Sí o no? Entonces, vamos a sentarnos a la mesa del Señor cuando es tiempo, porque para todo hay tiempo, y escuchemos la instrucción. Si Jesús te dice, muéveme la barca 3.4, muévese la 3.4, hermanos. Escuchen bien lo que dice la traducción lenguaje actual, ahí en el versículo 4, 5.4 de lo que estamos notando en San Lucas. Escuchen bien, después de que enseñó, después de que aconsejó, Jesús le dijo, boga mar adentro. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro, lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Fíjense nomás qué tremendo, ¿no? Cristo Jesús esperó que escucharan las instrucciones. Pedro le dijo, Señor, toda la noche no hemos pescado. La palabra bogar, que yo siempre deseaba, yo anhelaba que me explicaran la palabra, hermanos. Por eso aquí a veces me tardo un poquitito más, pero yo quiero que aprendan, porque cuando yo inicié el cristianismo, decían que no escatimó al hijo, que boga mar adentro, y yo me quedaba, ¿y eso qué? ¿Con qué se come? La palabra bogar del griego epanago significa conducir. Pedro, agarra tu barca, mira, y empieza a remar. Pero ahí va el maestro, iba Pedro, empezó a remar Pedro, pero ahí va el maestro. Acuérdense bien que enseñó y los dos estaban en la barca. Por eso les digo yo siempre, lean las escrituras y reflexionen, mediten en ella, para que entiendan mejor. ¿Usted cree que fue casualidad que una noche antes no pescaron nada? Eran expertos, hermanos. Eran expertos en la materia y no pescaron nada. ¿Fue casualidad? ¿Ustedes qué creen? En un tremendo lago considerado mar, todavía pues en un charquito, bueno, pues avientas tu red, bueno, 99.9 que no agarro nada, ¿no? Pero en un mar, hermanos, en un tremendo lago de 22 por 12 kilómetros, imagínense, y no pescaron nada. ¿Ustedes creen que fue casualidad? ¿Qué creen, hermanos? Yo les voy a lanzar una pregunta para que reflexionemos. ¿Cuántos llevamos toda una noche en nuestras fuerzas lanzando nuestras redes o qué sé yo? Noches enteras, horas enteras, días enteros, meses enteros, épocas enteras, toda una vida entera, y no hemos podido pescar nada. ¿Cuántos lo llevan, hermanos? Por cierto, yo no sé. Yo les lanzo nomás el principio para que lo meditemos, ¿no? El Señor le dio la instrucción a su discípulo Pedro que le apartara un poquitito de la orilla. Pedro, en lo bajito, no en lo muy profundo, Pedro, ¿verdad? No me la muevas muy para allá, ¿verdad? Pedro estaba en la barca, hermanos, ¿ok? Apártamela, Señor. Apártamela, maestro, perdón. Miren, usted y yo, es necesario que seamos instruidos en la orillita, hermanos, donde no sea muy profundo. Ahí tenemos que ser instruidos, mis amados. ¿Por qué, mis amados? Tenemos que ser capacitados para que posteriormente Dios nos envíe a las profundidades y hagamos la labor completa. Tenemos que hacer su labor efectiva, ¿no? Con su respaldo, lógicamente. Pero algunos impacientemente no se prestan. No, Señor. Si me vas a hablar, bueno, yo me voy hasta las profundidades y ahí me gritas o me hablas como sea, pero yo, lo que no pude juntar ayer, lo voy a juntar hoy. El Señor les dijo, espérate, ahí en la orillita. Pero hay muchísimas personas que tienen emergencia de irse a lo profundo. Pero, hermanos,
¿Qué vas a ir a hacer a lo profundo si no quisiste pasar un tiempo en la orillita instruido por el Señor? ¿Qué vas a hacer a lo profundo? Te puedes ahogar, te puedes caer, te puede pasar algo. Tenemos que esperar primeramente qué es lo que nos instruye el Señor, ahí lo bajito. Por eso muchísimas personas no somos efectivos en el ministerio, hermanos. Por eso nuestro cristianismo muchísimas veces no florece. ¿Por qué? A veces no hay fruto, hermanos. No pescamos nada. Pero el maestro le dijo: Pedro, lanza la red. Bueno, maestro, no he pescado nada, ¿no? Pero el Señor le dijo, Pedro le dijo: pero en tu palabra la voy a echar. ¿Sí o no, mis amados? En tu palabra, le dijo. Se dice que en el mar de Galilea las mejores pescas, escuchen bien, las mejores pescas eran en la noche y en las profundidades. No durante el día, las mejores pescas eran de noche y en la orillita. No eran de día y en las profundidades, como Cristo Jesús le dijo. ¿Qué quieres decir, Marco? Les estaba diciendo todo lo contrario. Un pescador de experiencia sabía que tenía que ir de noche y a las profundidades, no de día en la orillita, como Cristo Jesús. Al revés, creo que me equivoqué otra vez. Voy a volver a repetir. Un pescador de experiencia sabía muy bien que las mejores pescas eran de noche y en las aguas de poca profundidad. Cristo Jesús les dijo todo lo contrario, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Parecía que contradecía el conocimiento y la experiencia y las habilidades de un gran pescador. Incluso pudo llegar orgullo a Pedro, hermanos. Pudo llegar la altivez a Pedro. Oye, un carpintero le va a dar órdenes a un experimentadísimo pescador. ¿Qué te pasa, maestro carpintero? Mira, usted háblame de cómo se hace una mesa, cómo se mete un clavo. Pudo haber llegado el orgullo en Pedro. Él era experto en la materia, hermanos. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Incluso se ganó el pescado del año, el trofeo del pescado del año le dieron. Un conocidísimo pescador en todo Israel, imagínense. Pudo haber llegado el orgullo, como muchas veces llega el orgullo en usted y en mí. Y le damos instrucción al maestro según nosotros, ¿verdad que sí? Él dijo: en tu palabra, mi Señor. Yo alcanzo a notar, ¿verdad que sí? Por la narración que leemos, que no le perdí el lente al maestro, ahí va siguiendo las instrucciones, ¿no? Pedro entendió, hermanos, lo que usted y yo no entendemos muchísimas veces. Miren, escúchenme lo que voy a decir. Debemos entender que la palabra de Dios es más profunda que el mar. La palabra de Dios es más profunda que el mar, hermanos. No te desesperes. A veces creemos que el mar es más profundo que Dios. A veces creemos que las profundidades es más profunda que las verdades de Dios. No es así, mis amados. La palabra de Dios es muchísimo más profunda que cualquier mar, hermanos. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, ¿no? Pablo lo dijo ahí en Romanos: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La palabra insondable es que no tienen manera para meter un artefacto y medirlo. No existe un artefacto para medir lo insondable, lo profundo. Esa es la palabra del Señor. ¿Sí o no, hermanos? Yo les aseguro que el mar sí tiene límites, hermanos. La palabra del Señor no tiene límites. Es muchísimo más profundo. Cuando el cristiano entiende esto, le haces caso al Señor. Porque muchas veces te pones a mirar el mar y dices tú: no, pues no la hago. Es más profundo el mar que tu palabra, mi Dios. Bueno, al Señor no se le complicó. El Señor es capaz incluso de partir el mar en dos, hermanos, y permitirte pasar en seco. Él abrió el mar rojo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Claro que sí, mis amados. Los mares fueron hechos por la palabra del Señor, y jamás la palabra hizo, y jamás los mares hicieron la palabra del Señor. Todo al revés, ¿ok? Incluso los mares, ¿sabían que los mares le obedecen a Cristo Jesús? Para el que no lo ha entendido. Sí, Él lo dijo. ¿Quién será
Lo dijeron los discípulos: ¿quién será este hombre que aún el mar le obedece, las olas le obedecen? Sin embargo, Pedro, él sabía muy bien, Pedro, que la red es el instrumento adecuado para pescar. ¿Cuántos sabían eso? La red es el instrumento adecuado para pescar. Pero escúchame bien, a ti que te quedó bien claro esto. Pedro y un buen grupo de pescadores comprobaron que no basta un instrumento, por más adecuado o por más recomendado que éste sea, para que cumplas tu objetivo. ¿Qué me quieres decir, Marco? Tus habilidades, tu experiencia y tus métodos profesionales como pescador no serán suficientes. Muchísimas veces recibimos un don de parte de Dios, porque era con ese pescaba Pedro, ¿no? ¿Cuántos tienen dones del Espíritu de Dios, por cierto, para pescar hombres? Muchísimas veces creemos que son mis habilidades, no son tus redes, no es tu conocimiento, no es el don que Dios te dio, es por la palabra y por la obediencia que estás ejerciendo, lógicamente. ¿Ok? Tu palabra, dice la palabra, tu palabra. ¿Por qué fue próspera la situación para los discípulos en esa ocasión al escuchar la palabra? Miren, la palabra es, ahora sí que voy a hacer un tipo pleonasmo, ¿no? La palabra, ¿no? La mención palabra, del griego rema o rema. ¿Cuántos años usa esa palabra? Rema. Creo que el cristianismo la conoce muy bien, ¿no? ¿Qué significa esa palabra, Marco? No vayan a pensar que rema porque estaba remando Pedro, ¿eh? No va por el asunto. Estoy hablando en griego. La palabra significa afirmación, mandato, instrucción, en base a lo que se expresa, hermanos, en base a lo escrito, lo cual debemos de creer por convicción. Pedro entendió perfectamente lo que el ángel Gabriel le dijo a María, ahí en Lucas 1:37, para Dios no hay ningún imposible. La palabra del Señor hizo algo en el corazón de Pedro. Miren, si usted dice, Marco, cuando Dios me habla a mi corazón hace un rema, si usted no obedeció, no hizo nada, remó, pues no sé qué lago usted remó, pero la palabra del Señor no hizo nada en su corazón. Cuando la palabra del Señor da esa convicción por la afirmación y el mandato y la instrucción que Cristo Jesús da, sucede algo en nuestras vidas, y usted y yo obedecemos. Se completó el rema, hermanos, porque si no, yo no sé a dónde remaste. ¿Será posible que tus redes te infundan mayor confianza que la seguridad en la palabra del Señor? Bueno, déjenme les digo que para muchos cristianos sí. Las redes les infunden más confianza que la palabra del Señor. De hecho, la palabra rema, ¿cuántos han leído el pasaje muy conocidísimo de la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, Efesios 6:17? ¿Cuántos lo han leído, hermanos? Muchos no lo sabemos de memoria, ¿sí o no? Bueno, solamente por dar un ejemplo, cuando dice tomar la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, no se está refiriendo a todo el canon bíblico, no se está refiriendo a toda la Biblia completa, sino más bien al pasaje individual de las Escrituras que el Espíritu de Dios te trae a tu memoria y a la mía para suplir la necesidad que al momento se nos presenta. ¿Cuántos han tenido una necesidad hacia el instante? ¿Sí o no? ¿Sí o no te ha puesto el Espíritu de Dios una palabra en tu corazón? Bueno, esa es la palabra rema, hermanos. Tomar la espada del Espíritu, es decir, en base a la lectura habitual y a la memorización de las Escrituras, yo tengo el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Él me da una palabra y yo me defiendo, hermanos. Ese es el rema de Dios, hermanos. Ese es el rema, porque, hermanos, yo no me sé la Biblia entera, pero sí tengo pasajes aquí, mis amados, y que bajan hasta acá. Y el Señor me bendice, y bendigo a los que escuchan muchas veces, ¿no? Cuando hay ese rema en el corazón del creyente, fue porque obedeció. Si usted no obedece, no está remando. Bueno, está remando con su remo, pero la palabra del Señor no. Y habiéndolo dicho, versículo 6, ¿verdad? ¿Estoy ahí? ¿Estamos conmigo? ¿Están conmigo ahí? Versículo 6, ya después de que leímos más en tu palabra. Y habiéndolo hecho, escuchen bien, yo dije una vez más, si no lo hacemos, si no obedecemos, no pasa nada.
Aquí se gestó, hermanos, el hecho. Y habiéndolo hecho, ¿qué sucedió? Encerraron gran cantidad de peces y su red, ¿qué sucedía, mis amados? Se rompía, hermanos. Dice la Biblia que se rompía. Antes de que hicieran esta pesca, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús, mis amados? Predicó la palabra de Dios. Era una multitud que se amontonaba, Por cierto, el púlpito fue el arca de Pedro, en el cual él le predicó a muchísima gente, ¿sí o no? La cual posteriormente se iba a llenar de peces. Miren, las redes para pescar, que son nuestros dones y capacidades que Dios ya nos dio, deben ser utilizados en base a una previa preparación bíblica, y se debe de acompañar con la palabra del Señor que da comisión a las almas, y Jesús se va a encargar de llenar el lugar que Él quiera llenar. Él se va a encargar, hermanos, a tal grado que dice la Biblia que la red de Pedro se rompía, hermanos. Miren, usted y yo podemos tener tremendas capacidades de parte de Dios, pero si no las utilizamos en base a la palabra de Cristo Jesús, en base a la convicción que el Espíritu Santo da, vamos a desperdiciar noches enteras, meses enteros, días enteros y muy probable una vida entera. Muy probable, mis amados, muy probable. Muchísimas veces, ¿verdad?, comenzamos a hacer las cosas o a realizar el ministerio en nuestras fuerzas. ¿A cuántos les ha sucedido eso? ¿A cuántos, hermanos? Todos estamos en ese peligro, ¿no? Miren, el Señor me llevaba un pasaje ahí en Ageo 1, versículos 5 y 6. Y la traducción lenguaje actual, yo sé que la Reina Valera dice que las personas trabajan y no reciben nada, que las personas juntan y todo lo echan en un saco roto. Bueno, se los voy a leer en una versión diferente. Ageo 1, 5 y 6, cuando usted y yo hacemos las cosas en nuestras fuerzas. Ageo 1, 5 y 6 dice la traducción lenguaje actual: yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Escuchen bien, Ustedes siembran mucho y cosechan poco. Comen y no calman su hambre. Beben y no calman su sed. Se abrigan y siguen teniendo frío. Y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Y aquí dice la palabra del Señor que la red de Pedro se rompía, hermanos. Se rompía llenísima. Qué tremendo es obedecer la palabra del Señor. Miren, escuchen bien lo que dije, la red de Pedro se rompía. En Hechos 3:41, cuando Pedro lanza su primer discurso, dice la Biblia que recibieron, escuchen bien lo que voy a decir, la palabra de Dios. Fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Después de escuchar la palabra del Señor, 3,000 personas. Era una multitud tremenda, hermanos. No quedó ahí el asunto. Si usted ha leído o lee Hechos 3 hasta el 4, en el segundo discurso de Pedro, dice la Biblia que pero muchos de los que habían oído la palabra del Señor creyeron, y el número de varones era como de 5,000 personas. Las redes de Pedro estaban llenísimas, hermanos. Se lo mostró allá en el mar, y después se lo vino a mostrar aquí en lo literal, hermanos. 8,000 personas en 2 discursos, imagínense. ¿Usted a cuántos ha convencido con 2 discursos, por cierto? Una mega iglesia, hermanos. 8,000 personas en 2 discursos. Como consecuencia de ser obediente y predicar la palabra del Señor. Dejar que Él nos diga cuál es el lugar, ¿no? Tenemos que dejar que Él nos diga cuál es el tiempo, el lugar. Y si Él nos dice que son aguas profundas, vamos a las profundidades. Él escoge el tiempo, hermanos. Él incluso escogió la barca. Él escoge el escenario. Usted y yo solamente obedecemos. Miren, espiritualmente, el mar es el mundo. Escuchen bien lo que dije. Espiritualmente, el mar es el mundo donde muchísima gente se está perdiendo, hermanos. ¿Cuántos saben que en el mar hay muchísimos peligros? Un tiburón, una ballena llega, ¡zas!, se acabó la vida de un pez. El mar es el mundo espiritualmente hablando. Los peces son las almas, hermanos, que tanto necesitan escuchar la palabra del Señor, y usted y yo la hemos dejado de predicar. Las aguas son el reto a vencer. ¿A cuántos les asusta el agua?
No, pues allá me ahogo, Marco, no sé ni nadar. No vas solo, mi amado. Si es que escuchaste la exclusión a la orilla y te dejaste llevar por Cristo Jesús, no vas solo. Cristo Jesús iba en el arca, en la barquita. Cristo Jesús iba en la barquita. Las redes son los dones espirituales, y la barca, que es Cristo, que es mi plataforma donde yo me debo sostener, son los que me ayudarán a realizar mi ministerio, hermanos. Pregunta: ¿qué vamos a hacer cuando llenemos nuestras redes, por cierto? Porque hay muchísima gente que está tirando redes por metodología. Están buscando métodos y están buscando modos de llenar la iglesia. Yo les hago una pregunta, hermanos. Unas personas llegan y te tiran un tremendo mensaje, ¿no? Lanzaron sus redes, ok. Las redes se llenan. Tenemos muchísimos métodos. El G2 es uno de ellos. Tiran supuestamente la red, no, la ponen, la meten, la asientan ahí en el mar. La red se llena. ¿Qué hacen con esas almas, mis amados? ¿Qué hacen con esas almas? No están instruidos de una manera bíblica y correcta. La red de Pedro, dice la Biblia, que se rompía. Él literalmente lo miró con su vida. 8,000 personas, hermanos. ¿Qué vamos a hacer si usted y yo tiramos la red y se nos llena? ¿Qué vamos a hacer? Tú mismo no quieres ser discipulado. Tú mismo no quieres ser preparado. Tú mismo le cortas la vuelta al maestro para que te llegue a las profundidades. Yo hice una pregunta: ¿cuántos somos pescadores? Si tú eres cristiano, todos somos pescadores, sin excepción. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Todos somos pescadores. La pregunta es: ¿qué vas a hacer si la red se te llena? ¿Qué vas a hacer? Pedro supo qué hacer. Pedro fue instruido. Él no anduvo ahí nomás tomando vitamina D en el sol del mar de Galilea. Él se estaba preparando espiritualmente. ¿Qué van a hacer doctrinas herejes con esa libertad de expresión que se me delega como siervo de la Biblia? ¿Qué van a hacer si se les llenan las redes? Se llenan las redes un domingo, a los 2 o 3 domingos, hermanos, dispersos por el mundo. Se van los peces por el mar. En el mar siguen con el mismo peligro. Cristo Jesús quiere que lancemos las redes para sostenerlos, para mantenerlos, para afirmarlos, para alejarnos de tanto peligro que hay en la mar, así como en el mundo, hermanos. ¿Sí se entendió? ¿Qué van a hacer esas megas iglesias que están tirando toda la red? Por eso hay un desparramadero de vidas en todas las iglesias, hermano. ¿Cuántos estamos listos, por cierto, mis amados? Tal vez hay algunos presentes que aún siguen tratando de pescar toda la noche sin la mínima efectividad, tratando de utilizar su experiencia y sus habilidades sin la obediencia a Cristo Jesús. Tal vez algunos ya decidieron quedarse quietos en la orilla con Jesús, escuchando hablar hasta que termine, y se fueron a las profundidades del mar. Su vida está en peligro si no hiciste la instrucción de Cristo Jesús. Muchas personas ya se ahogaron, hermanos. Muchas personas ya ahogaron su vida. Miren, hay personas que no han nacido de Dios. Tal vez tú no tienes al Señor al Señor Jesús como Salvador de tu vida. Si sabían que muchísimas veces Dios envía a alguien para que lance tu atarraya y te saque de ese profundo mundo de perdición. Tenemos que abrir los ojos, los que no han nacido de Dios. Esa atarraya te puede sacar de las profundidades y de los deleites carnales que el mundo ofrece, de esas profundidades del vicio y de la adicción, del afán y de la idolatría. Por eso es importante tirar la red, mis amados, como Cristo Jesús la pone, ¿no? Recordemos muy bien, escuchen bien, que en el mar de Galilea había diversidad de peces. Había 22 especies de peces. Allá en el mundo se está perdiendo la gente, hermanos. Hay diversidades de lenguas. Hay muchísimos pueblos, razas, como lo dice Apocalipsis 2, versículo 13. Se están perdiendo, hermanos. Se están perdiendo en las profundidades del mundo, en las profundidades de Satanás. Cristo Jesús mismo lo dijo ahí en Apocalipsis. Había una iglesia que estaba ahí, dice, y se dice que donde estás en el trono de Dios, pero donde estás es el trono de Satanás.
Hay muchísima gente en las profundidades del mundo, mis amados. Tienen que ser rescatados. A eso fuimos llamados usted y yo, a lanzar las redes. Sin embargo, tú y yo, cuando vamos con Jesús para llenar nuestras redes y la barca a la cual nos va a conducir a llevar una vida satisfecha, ¿verdad?, por salvar a muchísimos otros, porque estamos siendo usados como instrumentos en la mano de Cristo Jesús. Pablo le dijo a los corintios, como si Dios rogase a través o por medio de nosotros, reconciliados con Dios, reconciliados, ¿no? Así como le plació a Dios, mis amados, así como a Dios le plació salvar vidas en el arca. Voy a terminar ya casi. Así como a Dios le plació ahí en el Génesis salvar vidas en el arca, en medio de las profundas aguas provocadas por el diluvio que Él mismo provocó, hoy Jesús te dice que permitas que la red que Él escogió te atrape. Acuérdense bien que en aquella época Cristo Jesús ha sido el mismo ayer y hoy. Se salvaron algunos, ¿sí o no?, por las tremendas y profundas aguas del diluvio. Muy probable que Cristo Jesús te esté hablando a tu corazón y te diga, permite que esa red te agarre, permita que esa red te saque. Por otro lado, para usted y para mí que somos cristianos, póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Por otro lado, mis amados, si somos cristianos, yo quiero que reflexionemos en esto. Hay muchísimo que hablar, por eso yo lo dividí en dos, hermanos. Nos vamos a quedar nomás en el versículo 6, y el 7 y el 11 lo vamos a dejar para que nos echemos otro platillito, porque eso está sabroso. Yo les voy a decir algo, hermanos, para que meditemos. ¿Cómo están tus redes hoy? Pueden cerrar sus ojitos si buscan, ¿verdad? Si gustan y reflexionar ahí. ¿Cómo están tus redes hoy, por cierto? Miren, en el cristianismo hay muchísimas redes vacías, hermanos. Vacías del Señor, vacías de palabra, vacías de obediencia en el cristianismo. ¿Cómo están las redes hoy, hermanos? Pero ¿saben cuál es lo más terrible? Que están llenas de falsas ilusiones, están llenas de afanes, están llenas de tristeza, están llenas de rencor, están llenas de odio, están llenas de falta de perdón, están llenas de toda maldad, pero no están llenas de peces. Acuérdense bien, mis amados, que las redes simbolizan, los peces simbolizan tantas y tantas vidas, tantas y tantas vidas que se están perdiendo, hermanos. Pero una red llena de pescados o de peces simboliza que hay muchísimas vidas que han sido rescatadas para Cristo Jesús. Yo no sé de qué manera estemos tirando la red de usted y yo, mi hermano. Jesús quiere que por el ministerio de obediencia que estamos ejerciendo usted y yo, muchísima gente entre a su salvación eterna. Tal vez tu barca esté vacía, tus redes no pescaron nada. Tal vez tu vida está vacía y la has querido llenar con otras cosas que no son la palabra del Señor. Yo quiero orar por ti si esa es tu situación. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Señor, tú nos diste una enseñanza en base a todo eso, Padre Santo. Y dice tu palabra que el ministerio de tus discípulos fue efectivo porque te obedecieron, Señor. Y tú quieres que muchos sean arrebatados de las garras de Satanás y de este mundo, Señor. Ayúdanos a lanzar las redes, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios glorioso, para que tu iglesia las retenga, Señor. Yo me imagino cómo los peces, cuando entraron a esa red, se
se movían, Señor. Tenían vida, Padre. Yo me acuerdo cuando alguien lanzó la red, Señor. Yo me metí en la red de tu salvación, Señor. Yo sentí vida, Padre Santo. Y tal vez por el gozo de esa vida que yo experimenté en ti, me empecé a mover como esos pececitos, que incluso la red tendía a romperse. Tendía a romperse la red. Señor, te pedimos, Padre Santo, por nuestros hijos y por nuestra familia, por nuestros compañeros que aún no han entrado a la red de tu salvación, Señor. Ayúdame, mi Dios. Quiero obedecerte, Padre Santo. Que mi vida no sea ensimismada, Señor. Que el egocentrismo que yo tengo, mi Dios, sea tirado. Yo quiero obedecerte, Señor, para que la gente entre a las redes de tu salvación, a tu reino eterno, mi Dios. A eso nos has llamado, mi Dios. Si hay vidas vacías, mi Dios, que han desperdiciado toda una noche y no han entendido, no han querido escuchar tu instrucción ahí en la orillita, Señor. Y si ya se fueron a las profundidades del error, mi Dios, tráelos, Padre Santo. Tráelos, mi Señor. Tráelos, mi Dios. Te damos la gloria y te damos la honra. Te damos la alabanza. Te damos la adoración, mi Dios. Recibe una ofrenda de palmas de parte de tu pueblo. Apláudale bien fuerte, hermano. Es para ti, mi Dios. Gracias, mi Dios. Voy a echar mis redes en tu palabra, mi Dios. En tu palabra, mi Dios. Ahí voy a echar mis redes, no específica exclusivamente en el mar, sino en tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un saludo al que tiene ahí a un lado. Dígale Dios te bendiga. Un abrazo si gusta.